Bien, hola a todos. Esta vez vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio que incluye todo, ¿no? Vamos a tener eh, ciclos for y while, vamos a tener condicionales, así que es un ejercicio muy completo. ¿Bien? ¿En qué consiste el ejercicio? Nos piden que desarrollemos un programa en Python que le pida al usuario un número de estudiantes. Bien. Y cada estudiante tiene asociado unas notas. Entonces el usuario también debe ingresar el número de notas de cada estudiante. Bien. Y debemos calcular el promedio de esas notas. Si el estudiante tiene un promedio por debajo de 3 menor que 3, entonces el estudiante perdió el curso, y si es mayor o igual que 3, el estudiante ganó el curso. Bien. También nos pide el ejercicio que cuando se ingresan las notas se verifiquen que la nota ingresada se encuentra entre 0 y 5. Por fuera de ese rango, lo que nos pide el ejercicio es que se vuelva a solicitar la nota hasta que ingrese un dato correcto. Bien. Entonces, este ejercicio, como les comenté, tiene de todo y vamos a desarrollarlo en Visual Studio Code. Bien. Vamos a abrir Visual Studio. Y aquí tengo el ejercicio hecho, pero voy a borrarlo. Yo lo había probado. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer en Visual Studio es verificar el ejercicio, ¿no? El ejercicio nos dice que el usuario debe ingresar el número de estudiantes y el número de notas. Bien, vamos a crear eso. Voy a colocarlo en estudiantes, una variable, igual, pero ¿cómo le puedo pedir información al usuario? Eso no le hemos dado. Una forma de ingresar información, de solicitar información al usuario es con la función input. La función input lo que va a hacer es que imprime en pantalla y luego viene y espera que el usuario ingrese una información y presione enter. Bien. Finalizado eso, esa información que ingresó el usuario se graba en la variable. Bien. Los resultados que nos genera la función input siempre son texto. Entonces, nos toca hacer un proceso de conversión del texto a un número. ¿Bien? Como número de estudiantes es un número entero, lo que vamos de primero es crear una función, utilizar una función que es la función int. La función int lo que hace es que me convierte cualquier texto en un número. ¿Sí? Eso es lo que hace. Y ahora sí, voy a utilizar la función input. Bien, si usted escribe inp, vean que Visual Studio Code les muestra las posibles opciones, ¿no? Cogen la opción y con tabulación él se la llena. ¿Sí? Input, abro paréntesis, y ahora viene un texto que quiero que imprima en pantalla para orientar al usuario. Entonces voy a decir al usuario, en comillas, que ingrese el número de estudiantes. ¿Sí? Dos puntos de espacio para que cuando el usuario ingrese algo no quede pegado el texto. ¿Sí? De igual forma, nos están pidiendo que debemos solicitarle al usuario que también ingrese el número de notas. ¿Sí? Voy a llamarlo n notas, y eso va a ser igual. También es una variable entera, entonces eso va a ser int para convertirla entera, input, y vamos a decirle que ingrese el número de notas. Dos puntos espacio, para el número de la mayúscula de número, voy a dejarle en minúscula aquí también, el número de estudiantes. Bien, ya tengo la información que requiero, ¿no? Del usuario. Bueno, una parte de la información que requiere el usuario. Ahora, ¿qué debo hacer? Ya sé el número de estudiantes y sé el número de notas. Ahora lo que debo pedir al usuario es que ingrese nota por nota de cada estudiante. ¿Con qué fin? Con el fin de poder calcular el promedio y verificar si el estudiante ganó o perdió el curso. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar ciclos porque es para cada estudiante y luego se debe ingresar las notas para cada nota. Separa implica que es un ciclo for. Bien, entonces voy a hacer un for i in rango
eh, n estudiantes. ¿Sí? Entonces, ese ciclo for lo que va a hacer es que me va a recorrer cada estudiante, uno por uno. ¿Bien? Y luego, ¿qué debo hacer con cada estudiante? Pues lo que tengo que hacer con cada estudiante es ingresar las notas y calcular el promedio. ¿Bien? Voy a dejar aquí un espacio para que ya le voy a explicar por qué. Ya vamos a llegar allá. Voy a escribir ahora un for, j, no puedo hacer la misma letra, en rango. Ahora quiero que el usuario ingrese nota por nota. Entonces lo que quiero que se mueva es que se mueva en notas, en el número de notas. ¿Bien? En el número de notas. Eso es lo que quiero que haga. Y ahora, ¿qué debo hacer? Pedirle al usuario la nota. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema está en que la nota no es un número entero. La nota es un número real. O sea, no real, es entre 0 y 5. Bien, entonces no puedo utilizar la expresión que estamos arriba con int. La que debo utilizar es float, que es lo más parecido en computación a lo que sería un real. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle al usuario la nota. Yo voy a decirle nota igual, en vez de usar int, vamos a usar float, abro paréntesis, input, que es para pedir información al usuario, abro paréntesis, y ingresa la nota. Y aquí doy un espacio y me gustaría que se concatenara, que se uniera el texto con el número de la nota que quiero ingresar. ¿Bien? Entonces, ingresa la nota, coma, j más 1. ¿Por qué le estoy colocando j más 1? Porque resulta que la función range arranca en 0. Entonces me quedaría, si dejo solamente j, me quedaría ingresa la nota 0, ingresa la nota 1, ingresa la nota 2. Arrancaría en 0. Pero si le pongo j más 1, arranca en 1. Ingresa la nota 1, ingresa la nota 2. Entonces quedaría mejor para el usuario. Más adecuado para el usuario. Bien. Ok. Ya ahí pedimos la información. Si yo corro esto, lo que estaría pidiéndome es la nota por nota, nota por nota. Vamos a ir corriendo para que vayan viendo qué está pasando. ¿Listo? Le doy play para correr. Abajo, aquí abajo me pregunta, ingrese el número de estudiantes. Eso es lo que hace la función input. Yo le voy a decir que son 2 estudiantes. Enter. Ingrese el número de notas. Voy a decir que son 3 notas. Enter. ¿Bien? Y aquí me apareció un error, ¿no? Bien. No voy a editar el video solamente para que vean qué está pasando. Ingresa el número de notas y me dice que se esperaba más argumentos, no 2 argumentos en la función input. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que aquí input le estoy colocando un texto y esa coma que está aquí es como si estuviera dando otro argumento más a esa función y eso no funciona así. Lo que debemos hacer ahí es concatenar, unir texto. Entonces, ¿cómo lo unimos? Con el más. Entonces, unimos más, pero para unir texto. Y resulta que j más 1 no es un texto, es un número. Así como hicimos para convertir un texto a entero y un texto a flotante, entonces también se puede convertir un número a un texto usando la función str. Yo voy a buscar str y encierro el j más 1. Voy a hacer aquí también los paréntesis, que me falta uno. Bien, y encierro j más 1. Me parece que todo bien. Ok, ahora sí. Bien, vamos a ir probando. Unimos play. Vamos a verificar. Ingresa el número de estudiantes, me pregunta abajo. Entonces voy a decirle que son 2 estudiantes, 3 notas. Nota 1, ya me empezó a preguntar. Bien, hay que darle más espacio, está pegadito. Entonces puedo decirle que es un 3. Ya no está pegadito. Y ahora nota 2 es un 4, nota 3 es un 5. Bien, nota 1. Esa nota 1 es de segundo estudiante. Sacó un 5. Si le pongo un 7, también me acepto que no hemos hecho la programación para hacer la corrección de que esté por fuera de rango. Y la nota 3 voy a decirle que es un menos 1 y también me la debe aceptar. ¿Bien? Entonces aquí nos faltan muchos detallitos. Primero, no me gusta que queden pegados. ¿Bien? Lo segundo es que sería interesante separar a los estudiantes, que se vea como una separación, un cambio entre estudiantes. Bien, vamos con el primer paso. El 1, nota 1, está muy pegado con lo que escribe el usuario.
Eso se da aquí en el input. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer, que aquí donde dice strj más 1, le vamos a agregar un espacio. Eso está concatenación más comillas, espacio, dos puntos, espacio. De esa forma nos queda un espacio extra con lo que el usuario va a ingresar y ya no queda tan pegado. Bien, también me gustaría separar los estudiantes, ¿no? El texto de los estudiantes. ¿Bien? Pero para eso lo voy a hacer en el primer for, porque recuerden que el primer for es para cada estudiante. Entonces lo que voy a hacer aquí en el primer for, un print, hacer un print, y voy a colocar un poco de asterisco. Esto me indicaría de que ya hay un cambio de estudiante. Así que hay un cambio. Y otro print, y en ese voy a colocar datos del estudiante tal. Datos del estudiante, espacio. Aquí sí puedo usar la coma porque el prime me deja usar la coma. ¿Bien? Coma y más 1. Recuerden que el más 1 para que no me arranque en 0. Para que me arranque en 1, la forma lo que va a imprimir en pantalla. Bien, esto ya debe mejorar un poco el tema visual. Vamos a correr para ir viendo qué es lo que nos muestra. Número de estudiantes, son 2 estudiantes, 3 notas, y vean que ya nos está mostrando un asterisco con datos del estudiante 1. ¿Sí? Ingresa nota 1, vean que ya está también separado, está mejor. Voy a decirle que es un 3, luego es un 4, un 5, y vean que ya cambió al estudiante 2. Y vean que aún no hemos controlado que pueden ingresar un número diferente, un número que esté por fuera de rango, por fuera entre los números 0 y 5. Bien, pues ya por lo menos se ve mejor. Listo. Vamos a ir implementando cosas, ¿no? Lo que vamos a ir implementando ahora es que nos controle que no se puede ingresar un dato por fuera de rango, ¿no? Que no se encuentre entre 0 y 5. ¿Cómo hacemos eso? Pues hacemos un while. ¿Por qué? Porque si él se equivoca ingresando un número, lo que nos dice el ejercicio es que debemos solicitar de nuevo el número y así hasta que él ingrese un número adecuado, un número dentro de rango. Entonces, lo más cercano a eso sería un while. Cuando tú no sabes cuántas veces va a hacer el ciclo, lo ideal es hacer un ciclo while. ¿Sí? Vamos a hacer un ciclo while y lo vamos a hacer para las notas, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un ciclo mientras que a mí me gusta usar los switches, así que voy a decirle que mientras que el switch sea igual a 1, pero no he creado el switch, vamos a crear el switch aquí, SW igual a 1, para que pueda entrar la primera vez. Vamos a darle la indentación adecuada, ¿sí?, a la nota. Mientras que el switch sea igual a 1, él viene y pide la nota. ¿Sí? Pero de alguna forma necesitamos controlar que el switch salga, ¿no? Que salga, que se convierta en 0 y pueda salir del ciclo. Si yo no escribo nada, me pide el mismo dato por siempre. Entonces hay que implementar alguna forma para que el switch se convierta en 0. ¿Cuándo switch debe ser 0? Cuando ingresa una buena nota. Una nota, bueno, no buena, una nota dentro del rango. ¿Listo? Si el usuario ingresa una nota dentro del rango, pues lo que debe suceder es que ya debe salir el switch, debe salir del ciclo. No debe pedir más ese dato. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con un if. Entonces, si nota, vean que aquí me sale ya la nota, si nota es mayor o igual a 0, y recuerden que li es AND, y nota es menor o igual a 5, entonces switch debe tomar valor de 0. Si eso es correcto, switch debe ser valor de 0. No quieren trabajar con switch, pues es fácil también. Toman este texto y lo ponen arriba, pero hay un problema con el valor de nota. Bien. Listo. Entonces ya tengo implementado que me pide un número siempre si yo me equivoco de rango. Vamos a probar para ver si funciona. Punto play. Me pide, bueno, switch SW. Ahí tengo un error de sintaxis. Ah, vale. Hay algo importante que debemos recordar, y es que con un solo igual es la asignación, con dos iguales es la comparación.
¿Bien? Entonces, aquí en el mientras que yo quiero comparar si el switch es igual a 1, comparar, no asignar 1. Y para comparar es con dos iguales. ¿Bien? Ahora sí, vamos a correr. Ahora me pide ingresar el número de estudiantes. Voy a decirle que son dos estudiantes para hacerla más corta y que son 3 notas. ¿Bien? Me pregunta, dato del estudiante 1, ingresa la nota 1. Ok, voy a ingresar un 3, eso está bien. Ahora dice ingresa la nota 2. Pero ahora voy a escribir un número por fuera de rango, voy a decirle 7. Y vean que en 7 ahora me pide ingresar la nota 2. Otra vez, me pide 9. Ingresa la nota 2. Un menos 1. Ingresa la nota 2. Perfecto, vamos a ingresar el 5. El 5 sí está bien. Y ya pasa la nota 3. 6. Bien, 6 está por fuera de rango, así que me lo vuelvo a pedir. Es un 3. Ya terminé de ingresar al estudiante 1. Ahora viene el estudiante 2. Voy a decir que esto sí está bien. El 5, el 4 y el 3. Y sale el 5. Bien, ya implementamos de que se pida la nota si el usuario ingresa una nota por fuera de rango. Eso está perfecto. ¿Okay? Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues conseguir el promedio. Y recuerden que el promedio es la suma de los datos dividido el número de datos. ¿Bien? Necesitamos la suma. Aún no la tenemos. ¿Bien? Una forma sencilla de hacer la suma es que yo aquí deje un espacio en blanco. ¿Bien? Aquí. Y ahí en ese espacio en blanco voy a escribir suma igual a 0. Observen que está dentro del for i, pero fuera del for j. ¿Bien? ¿Por qué lo quiero así? Porque yo quiero que suma sea un contador, un acumulador. ¿Bien? Entonces, que cada vez que el usuario ingrese una nota adecuada, bien cargada, ¿bien? Suma se vaya acumulando, vaya agregando información. Entonces, por ejemplo, arranca en 0, arranca en 0. Si el usuario viene e ingresa el número 3, entonces yo lo que quiero es que se le suma lo que ya tiene más lo que ingresó el usuario. ¿Sí? En la siguiente iteración, es decir, en la siguiente nota, lo que ya tiene suma, que fue la suma anterior más el nuevo dato. Yo quiero que se vaya acumulando. Y que cuando terminen de ingresar al estudiante, todos los datos del estudiante, yo quiero que se calcule el promedio y que luego cuando haga cambio de estudiante, bien, lo que quiero que haga es que suma vuelva a 0 para que la información de un estudiante no se mezcle con la del otro. ¿Bien? Eso es lo que hace. Por eso que lo estoy colocando por fuera del ciclo J, pero dentro del ciclo I. Listo. ¿Y cómo implemento suma aquí? Ya puedo hundir enter y salirme del ciclo while. Recuerden que la indentación es fundamental. Y aquí estoy en el mismo nivel del ciclo while. Estoy por fuera del ciclo, aquí, pero dentro del ciclo for. ¿Listo? ¿Qué quiero hacer? Lo que quiero ir y sumando. Quiero que en suma me sume lo que ya tiene suma, que arranca en 0, recuerden, más la nota que ya en este momento estaba bien. Ya en este momento salimos del while, así que ya esa nota está en el rango adecuado. Entonces aquí lo que está haciendo es que estamos sumando lo que ya tiene suma, le estamos sumando el valor de la nota. ¿Listo? Y eso es todo por el ciclo J. Finalizado el carga de las notas, que al final lo que quiero es que me sume esas notas. Bien, finalizado ese carga, lo que debo hacer ahora es calcular el promedio. Bien, y para que calcule el promedio debo salir del ciclo de ingreso de notas. Ya salí del ciclo de ingreso de notas, vean que estoy aquí, pero sigo estando dentro del ciclo I. ¿Okay? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que ya tengo toda la suma de los datos, ya hace un momento tengo toda la suma de las notas, me hace falta la división entre el número de notas. ¿Okay? Entonces, voy a llamarlo promedio igual a lo que tengo en suma dividido el número de notas, y recordemos que el número de notas es n notas. N notas. ¿Okay? Ese sería el promedio. Listo. Vamos a imprimirlo. El promedio es
dos puntos espacio, coma, promedio. Aquí sí se puede usar la coma porque es un prime. Es un prime, no se puede usar en el input. Bien. Entonces ahí estoy imprimiendo ya el promedio, que no es más que la suma de los datos dividido el número de datos. Bien, esa es la magia de tener suma dentro del ciclo for j, porque de ahí se va sumando cada vez que aquí ingresa la nota, se va sumando. Bien, cuando sale del ciclo ya tengo toda la suma hecha y lo único que debo hacer es dividir entre el número de notas. ¿Bien? ¿Están claros? Y ahora, ya tengo promedio. ¿Qué me falta? Verificar si el estudiante ganó o perdió el curso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un if, ¿sí? Entonces, si el promedio es mayor o igual a 3, entonces que me escriba Brian, que me escriba el estudiante ganó el curso. ¿Bien? Else, eso es un si no. Si eso no pasa, entonces que me imprima el estudiante perdió el curso. Bien, pues ahí tendría ya los mensajes cargados. ¿Listo? Y ya para que vean que funciona y para saber cuando termina, acá en finalizando el ciclo for, hice una indentación, voy a colocar un prime de finalización. Finalizó el programa. Un mensaje por aquí. Voy colocando aquí unos asteriscos que se vea que finalizó. Bien. Vamos a ir probando cosas para ver si funciona. Bien. Vamos a unir play, vamos a correrlo. Aquí abajo nos pregunta ingrese el número de estudiantes. Voy a decirle que son 3 estudiantes y que son 3 notas. Bien. Datos del estudiante 1, ingresa la nota 1, pues sacó 4. En la nota 2 sacó 3 y en la nota 3 sacó 3.5. Ahí el promedio debe dar 3.5. Perfecto, promedio 3.5 y ganó el curso. Maravilloso. Bien, vamos a colocar ahora que perdió un curso. Entonces, nota 1 es estudiante 2, nota 1 sacó 3, nota 2 sacó 2.5 y nota 3 sacó 2. Promedio es 2.5 y el estudiante perdió el curso. Perfecto, estudiante número 3. Vamos a decir que me equivoqué y ingresé un 8. Me voy a pedir otra nota, perfecto. Vamos a decir que sacó 3, 3 y 3. Ahí me debe decir que el promedio es 3 y el estudiante ganó el curso. ¿Okay? El promedio es 3 y el estudiante ganó el curso. Supone que con mayor o igual a 3 el estudiante gana el curso. Bien, y ya tenemos listo nuestro programa. Voy a dejarlo en Classroom para que lo puedan observar mejor. Bien. Como siempre, ya saben, tienen dudas, inquietudes, me pueden escribir al correo electrónico, me pueden escribir por WhatsApp y estaré respondiendo. Muy bien. Entonces, sin más, me despido. Hasta luego.